Presentación. También muchas gracias junto a Noelia por organizar este seminario, que nos da la oportunidad a algunos de los investigadores del laboratorio Memolab de compartir con los oyentes, con quien se ha inscrito a este seminario, algunas de las líneas de investigación, algunas de las metodologías, algunas de las investigaciones que estamos realizando. En mi caso voy a hablar un poco sobre los sistemas de información geográfica, ya que es un tema inabarcable para poder hablar en una conferencia de 40 minutos o como mucho una hora. Y lo voy a relacionar directamente con la metodología que estoy realizando en mi tesis doctoral. No quería pasar la oportunidad de haber titulado esta conferencia como Análisis arqueológico de los paisajes culturales, hablar un poco sobre los mismos, ¿no? Sobre el sentido y el concepto de lo que son los paisajes culturales. Se ha pasado la diapositiva, ¿no? Confirmádmelo. Sí, se ha pasado y se ve todo bien. Según el Plan Nacional del Ministerio de Cultura, el concepto, ¿no?, de paisaje cultural es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural a través, ¿no?, del tiempo. Y este término empezó a tomar fuerza a partir de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO en el año 92, celebrado en París, y también en el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa de Florencia en el año 2000. A partir de estas reuniones, ¿no?, se concibe al paisaje en su totalidad como patrimonio, como zona susceptible de ser estudiada, en este caso por la arqueología. Cada uno de los grupos, ¿no?, de las sociedades, de las culturas que se asientan sobre un paisaje natural, ¿no?, y estoy hablando de paisaje natural, todas estas culturas, como digo, estas sociedades tienen una serie de signos identitarios y unas necesidades sociales, políticas, económicas, religiosas, que plasman sobre el paisaje. Esta plasmación en el paisaje es lo que convierte un paisaje natural en un paisaje cultural. Y claro, esta plasmación no solamente es material a partir de construcciones, como los ejemplos que traigo aquí en las imágenes, ¿no?, de un castillo para satisfacer esas necesidades políticas o sociales, o agrarias, ¿no?, con la creación de diferentes sistemas de regadío, espacios de aprovechamiento ganadero, cinegético en definitiva, sino que también esa plasmación en el paisaje es inmaterial, es mental y es simbólica a partir de la toponimia, ¿no?, porque nos habla muy bien de cómo esas sociedades conciben su propio paisaje. La acumulación de todas estas concepciones a través de la historia es lo que crea el paisaje histórico y, en definitiva, estratificado. Y esa estratificación del paisaje es lo que pretende estudiar la arqueología del paisaje. Esto es un poco una definición de todo esto de paisajes culturales y cómo se concibe desde la arqueología, ¿no?, del paisaje. Los sistemas de información geográfica, yo no entiendo un estudio de poblamiento de territorio en arqueología sin la utilización de estos sistemas de información geográfica. Las herramientas que tiene, ¿no?, para llevar a cabo estudios de todos los tipos son muchos, o sea, inabarcables. En esta diapositiva he puesto unas cuantas, pero podría seguir y seguir mencionando. Por ejemplo, gestionar datos de intervención arqueológica, tanto de prospección arqueológica, ¿no?, como de excavaciones. Preparar esa salida de prospección, vectorizar y comparar planimetría antigua, incorporar LIDAR, crear bases de datos relacionables y, sobre todo, trabajar a diferentes escalas, tanto macro, meso como microespacial. Sin embargo, en los últimos años, aunque ya venían desarrollándose, los sistemas de información geográfica toman más peso para lo que es el cálculo de análisis espacial. Claro, y dicho está que para realizar un análisis espacial, es decir, en definitiva, para utilizar estos SIG, tenemos que partir de una serie de preguntas, de objetivos, a partir de incógnitas, ¿no?, y de problemáticas que tengamos en nuestras investigaciones. No vale hacer cálculos de análisis espaciales, ¿no?, utilizar el SIG porque esté de moda, sino porque realmente tenga una funcionalidad. En este caso hablaremos un poco de análisis de altitud, análisis de visibilidad, aunque esto lo mencionaremos muy por encima porque es el más conocido, y no entraremos más en detalle, y espero no ser muy farragoso, muy pesado,
con el análisis de accesibilidad, pero que en mi caso, en la tesis doctoral que estoy realizando, está dando unos resultados muy interesantes. Otro análisis de los que no hablaremos, pero que quiero dejar aquí para que los conozcáis al menos, que se pueden hacer, son los dependientes, captación de recursos o zonas de influencia política. Estos sí también permiten generar planimetría a través de la georreferenciación de estructuras. Es cierto que para representar alzados en el campo de la arqueología y de la arquitectura, estos SIG no han avanzado mucho, al menos hasta lo que yo conozco. Es bastante difícil no representar estas tres dimensiones en un SIG y poder generar bases de datos asociados a ese 3D. Aquí os traigo un ejemplo que prácticamente hace 2 semanas empecé a tratar, y es que a partir de la información documental que tenía de la presencia de dos alquerías, una por aquí y otra por aquí, y que, como veis, hago un inciso aquí, y también otra de las funcionalidades que tiene el SIG es la georreferenciación de la dispersión de material arqueológico para posteriormente generar mapas de densidad, mapas de calor, ¿no? Para ver cómo se articula esa dispersión. Como decía, una vez que tenía esa información de dos alquerías, me propuse a ver qué se podía ver por Google Satélite, por teledetección en definitiva. En la actualidad no se observa prácticamente nada entre las dos alquerías, pero si echamos mano a la fotografía aérea de los años 50 del vuelo americano, aparece esto. Aparece aparentemente un sistema de regadío con su acequia y sus parcelas de cultivo. Esta es otra de las funcionalidades que tienen estos SIG. Y además, vectorizar e interpretar cómo serían esos sistemas asociados a ese poblamiento, que en este caso oscila entre el siglo XI y siglo XIII. Otra de las funcionalidades, ¿no?, es la generación de cartografía específica. Aquí vemos varios sistemas de regadío asociados a poblamiento y planimetría, jugando con esa escala, ¿no?, tanto mesoespacial como microespacial de los sistemas. Sin embargo, los SIG también tienen unas limitaciones y, consecuente de esto, unas críticas. Entre ellas, la utilización de modelos y fórmulas matemáticas que se extrapolan a las condiciones simbólicas y mentales de las sociedades del pasado. Es decir, se codifica el pensamiento, se codifica el comportamiento de esas sociedades del pasado. Esta es una de las críticas más repetidas. También que tienen un uso mayoritario de las variables medioambientales, excluyendo a aquellas de carácter cultural, pero bien es cierto que estas variables de carácter cultural no vamos a poder conocerlas específicamente, y además son muy difíciles de cuantificarse para incorporarlas a los algoritmos y a la fórmula matemática de la herramienta del SIG, ¿no? Y por otra parte, que en las bases, ¿no?, de los análisis utilizan modelos digitales del terreno con el relieve actual y no con el que operó, con el que existía en el contexto histórico en el que estamos investigando, ¿no? En definitiva, los SIG debemos de concebirlos no como un proceso matemático objetivo y cuyos resultados sean definitorios, verdades absolutas, sino más bien como una herramienta válida para generar hipótesis, huyéndonos de esas subjetividades y que posteriormente en algunos casos tendremos que comprobar en campo y tendremos que hacer una lectura histórica para poder desechar o validar dicha hipótesis. Dicho esto, debemos caer en el uso entusiasta, ¿no?, del procesualismo, en el que todo tiene que pasar por una fórmula matemática y todo tiene que cuantificarse, ni en el rechazo total propio de algunos de los postulados más cerrados del postprocesualismo. Empezando por los análisis, traigo aquí uno de los que decía que son los más repetidos, los más conocidos, y es el de visibilidad. Como bien sabréis, el análisis de visibilidad lo que pretende es conocer, como su nombre indica, la visibilidad y el control desde un punto, que ya puede ser un yacimiento, puede ser una fuente, puede ser o cualquier punto o coordenada de la geografía, con respecto a su entorno inmediato.
En nuestra metodología nosotros hemos realizado diferentes buffers, diferentes zonas de influencia que van desde los 500 metros hasta los 10.000 metros para poder conocer cómo fluctúa, cómo se comporta esa tendencia en cuanto al porcentaje, ¿no? del territorio visible. Esto con una sencilla regla de 3 se hace un recorte de estas zonas no visibles sobre la zona visualizada y podemos calcular directamente ese porcentaje. Hay otros cálculos que lo que indican es la generación de líneas desde los puntos que estamos diciendo, ¿no? que sean los que visualizan hacia otra zona. En el sentido de, si este yacimiento se ve con este otro, nos va a dibujar una línea. Si no se ve, no nos va a dibujar ninguna línea. Pero como decía, estos análisis de visibilidad los conoceréis más por la representación que se hace de la zona visualizada, la cual se codifica en un raster con un código número 1, mientras que la zona no visualizada se codifica con el código 0. No voy a entrar mucho en detalle en este análisis y sí voy a entrar un poco más en el de altitud, que quizás habréis escuchado un poco menos. Con este análisis de altitud lo que se pretende es calcular la preponderancia altitudinal de los yacimientos respecto a su entorno. Y repito que ese entorno nosotros lo que hemos hecho ha sido diversificarlo en diferentes buffers y zonas de influencia. Claro, estos cálculos lo que hacen es sustituir a los tradicionales perfiles topográficos que, si bien sí describen el comportamiento y la ubicación de un yacimiento sobre su entorno, no cuantifican y no hacen comparables los resultados de un yacimiento con otro. A partir de esos buffers, como decía, se pueden extraer valores absolutos y valores relativos. Los valores absolutos, como la altitud total, que es el sumatorio de altura de los píxeles que conforman ese buffer, son los que posteriormente se utilizarán para calcular los índices que nos interesan. La altitud media de altura de los píxeles que conforman el buffer, o la desviación típica. Todos estos cálculos se hacen directamente en el SIG. No hace falta hacer los cálculos como yo hacía antes en el Excel o directamente con la calculadora. La desviación típica lo que nos indica es la dispersión de los datos respecto a la media. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un buffer, ¿no? En una zona de influencia, digamos, de 500 metros, tenemos un dato elevado, quiere decir que las altitudes de esa zona de influencia son más heterogéneas. Sin embargo, si ese dato es más bajo, se interpreta que hay una homogeneidad y una suavidad y, por tanto, una menor accidentalidad de la orografía del terreno. Con estos dos datos últimos que he mencionado, así como con la altura absoluta, que es la cota donde se ubica el yacimiento, podemos calcular el dato que más nos interesa, ¿no? El primer índice, que es el de la altitud relativa. Esto se puede representar en otra gráfica, como traigo aquí a colación, en el que si los valores están sobre el 0 y mientras más elevados estén, quiere decir que en cada uno de esos rangos, que aquí vemos que van bajando, ¿no? Van fluctuando, el yacimiento es más preponderante y es mucho más elevado con respecto a la media de su entorno. Sin embargo, si esos datos están en valores negativos, no es el yacimiento el que protagoniza la altitud del entorno, sino que es el entorno quien disimula al yacimiento en este caso, ¿vale? Lo que ahora mismo puede ser un poco complejo, pero la matemática es lo que tiene. Luego, por otra parte, podemos calcular directamente, a partir, ¿no?, de los algoritmos, la cota más baja y la cota más alta de esas zonas de influencia, y a partir de esto calcular los segundos índices, que son complementarios, no son tan importantes como el primero, que vienen a decirnos la cercanía a la cota máxima de la zona de influencia con respecto al yacimiento, de manera que si el yacimiento, el índice, se encuentra en el valor 1, ese yacimiento está en la cota más elevada, ¿vale? De manera que si se va alejando del número 1, no se encuentra en esa cota. Bueno. Claro, y diréis vosotros, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Para qué tanto cálculo y para qué tanta matemática?
Nosotros lo que queríamos hacer era comparar esas altitudes relativas de un mismo contexto histórico en un contexto de frontera para ver si había una cierta homogeneidad, una cierta tendencia y los castillos se ubicaban siguiendo un patrón de asentamiento o por el contrario no. Esta gráfica lo que nos viene a indicar es que los castillos, en líneas rojas son los castillos castellanos, tienen una cierta similitud en cuanto a la altitud relativa, que se elevan un poco sobre el eje cero, es decir, que son un poquito preponderantes, destacan un poco en su entorno. Sin embargo, los castillos en verde, que son los castillos nazaríes, tienen unas tendencias negativas, es decir, que no sobresalen, no en ese entorno, sino que están encajonados en valles o bien no visibles. Sin embargo, nos llamó la atención esta anomalía, que es la que hemos explicado anteriormente. El castillo de Arenas, que se ubica justamente en el límite entre las provincias de Jaén y Granada, difería de todo ello y nos marcaba unos valores de altitud relativa muy elevados. En este caso, nos preguntábamos a qué se debe esta elevada altitud relativa, ¿no? O sea, la aplicación de este análisis nos sugería que deberíamos hacer otro complementario y que ahora explicaremos para poder satisfacer una pregunta que venía a partir de otra pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué explicación tenía que se situase también este castillo que se localiza aquí tan alejado del aceptado por la historiografía paso medieval que conectaba la provincia de Jaén, o sea, lo que es Jaén con Granada, ¿vale? ¿Por qué se localizaba aquí? Para ello, lo que tuvimos que hacer es el análisis de accesibilidad. Y cuando estaba formulando este análisis de accesibilidad, me encontré en el archivo histórico de fotografía de Telefónica, que no sé por qué salía ahí, esta fotografía del paso que, como digo, la historiografía ha dado por bueno en la conexión histórica, ya no solo medieval, sino romana y prehistórica, entre ambos territorios, la campiña de Jaén y el valle o sea, la Vega de Granada. En el siglo XIX lo que se hace es conectar este paso mediante un túnel perforado y en algunas de las noticias que nos vienen a colación, lo que se nos indica es que este paso tenía una serie de dificultades que lo que hacían era, o sea, una serie de dificultades, de problemas que venían de la inundación constante que provocaba el río Guadalbullón. Entonces, esto reforzaba, ¿no?, la pregunta de por qué se ha aceptado por la historiografía que el camino pase por aquí y por qué el castillo está en lo alto de la peña y no está guardando este paso, ¿no?, tan principal como se supone que era. Voy a pasar ahora a lo que es el análisis de accesibilidad para poder responder a esta pregunta. Segundillo. Lo primero que queríamos conocer era conocer cuáles eran las zonas de flujo, ¿no?, las zonas naturales óptimas de conexión entre las zonas de estudio. Para ello, lo que hicimos fue, teniendo en cuenta el límite de la zona de estudio, convertir esa línea en puntos de intervalo de unos 250 metros. ¿Con el objetivo cuál? De que a partir de cada uno de los puntos se calculasen costes de superficie que tuviesen como origen un punto en concreto y destino el resto de los puntos, y esto se repetía para cada uno de ellos, con el fin de obtener una serie de mallas de movilidad que conectase todos los puntos posibles de los límites de la zona, ¿no? Claro, esto se combinó en un único shape y posteriormente, para simplificar los datos, porque esto es imposible de interpretarlo, se creó con el cálculo de kernel, de densidad kernel, aquellas zonas, aquellas líneas que eran más repetidas y por tanto más propensas a que fuesen los flujos óptimos, es decir, los que tenían una menor dificultad de costo físico para las sociedades para pasar de un lado a otro. Aquí en este caso, efectivamente se nos confirmó lo que la historiografía venía diciendo, ¿no?, o viene diciendo hasta ahora, hasta estos últimos estudios, que espero no adelantaros. Que es que el camino
o el supuesto camino pasaba justo aledaño al río Guadalbullón. Pero la pregunta de por qué estaba el castillo aquí y no estaba aquí guardando el paso, ¿no? Seguía patente. Para ello lo que hicimos fue otro segundo cálculo, que era, teniendo en cuenta los yacimientos de ese mismo contexto histórico, repetimos desde el siglo XIII al XV, calcular mediante otras superficies de coste el tiempo estimado desde cada uno de los yacimientos a su flujo natural más cercano, ¿vale? Y esto representarlo en una gráfica para poder detectar posibles anomalías. Y efectivamente detectamos otra anomalía y en el mismo caso, en el Castillo de Arena. Aquí hemos representado por colores tipologías de yacimientos, desde los castillos feudales del concejo de Jaén, torres atalayas del concejo de Jaén o castillos señoriales de frontera. En marrón tenemos los castillos nazaríes, en naranja las atalayas nazaríes y en así un rosita claro la alquería nazarí. Entonces, si nos fijamos en este grupo de tipología, los castillos nazaríes tienen aproximadamente una homogeneidad, en unos se tarda más tiempo en llegar al camino óptimo y en otros un poco menos, pero el Castillo de Arenas, como repito, sobresale demasiado. Entonces, aquí la pregunta seguía vigente. ¿Por qué se encuentra ese castillo en ese paso? Para ello, realizamos una tercera fase, una metodología que se va adaptando, ¿no? Como digo, se va modulando gracias a la versatilidad de los SIG para poder responder a las preguntas que suscita la investigación. Entonces, queríamos conocer, ya sabiendo cuáles eran los flujos naturales entre cada uno de los puntos de los límites, ¿no? Esa malla de permeabilidad de la zona, queríamos saber ahora cuáles eran los caminos o los potenciales caminos que conectaban los yacimientos de ese mismo contexto. Y para ello ya no solo nos bastaba teniendo en cuenta el MDT, ¿no? Teniendo en cuenta solamente variables físicas, sino que teníamos que incluir variables del tipo cultural, del tipo político, del tipo social. En este caso, debíamos de generar MDTs o costes de superficie simulando las pretensiones, los objetivos de la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta los atractores, los detractores, los facilitadores en el curso de un camino por un sitio o por otro. Entonces, como digo, no solamente teníamos en cuenta las variables físicas, que es la altura, ¿no? del MDT que te da, es decir, la topografía, sino que también otras variables geomorfológicas, como pueden ser la pendiente, variables hidrográficas, como es la cercanía a manantiales, a cursos fluviales, variables culturales, como son la tipología de asentamiento, la preexistencia de si esos asentamientos pasaban por camino o no, ¿vale? Si una zona era visual, o sea, era visualizada por un castillo o por otro, todo esto lo teníamos en cuenta. ¿Y cómo lo hicimos? Reclasificando cada una de esas variables teniendo en cuenta, ¿no? Todas sus tipologías. Era más fácil, y para generar esos costes de superficie, era más fácil discurrir bajo nuestro criterio por zonas llanas, por zonas muy ligeramente inclinadas, o, como en este caso, zonas con poca acumulación del agua, ¿no? Como marca el índice de acumulación de humedad, o zonas donde los manantiales eran cercanos. A esto se le daba un valor de fricción de coste menor. Sin embargo, a zonas muy escarpadas, zonas que eran crestas de media pendientes, o por poner otro ejemplo, que estaban constantemente acumuladas, como el ejemplo del río que he comentado, se les dio un valor de fricción mucho más elevado para poder dificultar, ¿no? Teniendo en cuenta que esas sociedades no podían pasar por esa zona. Y claro, todo esto lo hicimos en diferentes modelos, no solamente nos fijamos en un modelo único, ¿no? Para hacer cerrada nuestra interpretación, sino que lo abrimos para poder jugar con los resultados. Entonces, por ello se estableció una serie de 10 modelos, de 10 escenarios, donde los 3 primeros se les dio mayor peso
a esa reclasificación de la presencia, ¿no? Como si esas sociedades tuviesen más interés en que los caminos pasasen por zonas poco inundadas, con presencia de manantiales. Otros 4 modelos donde esas sociedades tenían mayor pretensión por discurrir por zonas llanas, por zonas ligeramente inclinadas. O otros 3 modelos últimos donde el interés no era ninguno o era parte de lo que he dicho anteriormente, pero que sobre todo el interés era zonas que se visualizasen, que fuesen controlables, ¿no? para proyectar los caminos. En este caso, para cada modelo teníamos un coste de superficie diferente, como vemos aquí. Teniendo esto, volvemos a repetir lo que hicimos en la primera fase, que era generar raster de acumulación de coste para cada uno de los yacimientos, y de eso se extraían las líneas, los caminos óptimos, ¿no? Los de menor coste, y posteriormente se unían en una misma capa shape. Y posteriormente se volvía a calcular la densidad kernel. ¿Vale? Aquí tenemos algunos de los resultados de todos estos modelos para cada uno de los escenarios, donde nos va marcando esta densidad kernel por donde debía discurrir la unión y los caminos de estos yacimientos, ¿no? Y algo crucial, y no sé si Alicia está conectada, pero se lo comenté hace una semana, es la georreferenciación de las vías históricas. ¿Por qué? Porque para hacer aceptable todo este análisis, todo este proceso, debemos de tener en cuenta una premisa, y es que los caminos son resilientes, los caminos una vez que se hacen se reutilizan, aunque cambien de jerarquía, aunque posteriormente se construyan otras y reemplacen a las anteriores, y esto lo vemos comúnmente en los últimos 100, 200 años, cuando las nacionales, ¿no? Las carreteras nacionales han sido sustituidas por la autovía. Partimos de esa premisa y de que en la malla, ¿no? fosilizada, lo que es la traza arqueológica de esos caminos, se encuentran los que operaron en el pasado medieval. No todos operaron en el pasado medieval, pero sí algunos funcionaron para conectar todos estos yacimientos. Entonces, a partir de diferentes fuentes, como puede ser cartografía histórica, en este caso la planimetría, altimetría y conjuntas, que se realizó en el último cuarto del siglo XIX, donde nos marcan un camino, o en las fotografías aéreas de vuelo americano del año 50 o del año 70, se van georreferenciando todos los caminos y obtenemos resultados como estos. Aquí tenemos todos los caminos que hemos podido detectar por teledetección, valga la redundancia. Y aquí quiero que presten atención porque en lo que es el paso natural del río hay un camino, que es la actual autovía, al igual que la nacional, pero donde se ubica el castillo existen trazas de senderos que tanto que llegan como que salen del castillo por otra zona. ¿Qué nos viene a confirmar esto? Si lo combinamos con los resultados del análisis de accesibilidad, que aunque el flujo natural venga por aquí, por esta zona, ¿no? Paralelo al río, los caminos que conectaron los yacimientos no pasaron por esa zona, sino que pasaron por esta otra, es decir, por donde existen en la actualidad senderos. ¿Y con esto qué queremos decir? Que el análisis de accesibilidad, de que esté separado unos 15 minutos el castillo con respecto a este flujo, así como que sobresalga 2,25 puntos, si no recuerdo mal, en la altitud, solamente lo que indica es que el camino utilizado para conectar los yacimientos con este castillo fue el que nos marca ese sendero y que esta zona quedó inutilizada por la frecuencia de inundaciones, la frecuencia de... o sea, en definitiva, por la presencia, interpretamos, de un mayor caudal que hacía imposible el paso por él mismo. Para finalizar, quiero concluir diciendo que los sistemas de información geográfica y los cálculos estadísticos aplicados a la arqueología son herramientas que permiten interpretar con una base empírica más aspectos de una temática en concreto, gracias pues, a múltiples aportaciones desde diferentes análisis.
y que dicho análisis, como he comentado anteriormente, deben ir siempre, siempre justificados por preguntas derivadas de problemática o incógnita de la investigación. No utilizar el sí solamente porque esté de moda, sino porque nos sirva para trazar hipótesis. Que los resultados no deben de tomarse como verdades absolutas, sino sí como hipótesis, como digo, y que habrá que contrastar y realizar una lectura histórica. Y finalmente, no podemos concebir los paisajes culturales, y antes en la presentación lo ha mencionado Cristina, si me ha adelantado, no podemos concebirlos como entidades estáticas, sino como el resultado evolutivo de una historia dinámica que ha experimentado cambios significativos en su realidad física, ambiental y sociopolítica. Y con esto termino y espero que no haya sido muy cansino, muy farragoso, porque sé que es complejo poder asimilar de estos análisis si no los vas haciendo paso a paso, pero espero que haya quedado claro y más con el ejemplo que he expuesto. Y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.